¿Qué es fe? Fe es ver las cosas como Dios las ve. Eso es fe, es ver las cosas como Dios las ve. Dios no ve las cosas como tú y yo las vemos. El cielo no entra en pavor, no entra en jaque. El cielo no se vio afectado por la pandemia como la tierra sí se vio. Es por eso que cuando oramos, nosotros oramos, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. El cielo no entra en recesión. En el cielo no hay inflación. En el cielo no hay efectos colaterales como los efectos colaterales que la pandemia ha dejado. Pero es la fe, ese mecanismo a través del cual los seres humanos nos relacionamos con Dios. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde nos estés viendo. Que Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo hoy acá en el episodio número 1 de nuestro podcast Semillas de Fe. Estamos muy contentos de poder compartir la palabra de Dios. Quiero decirte que para mí es una alegría enorme poder compartir la palabra de Dios. Es uno de los mayores privilegios que el Señor pudo haberme dado, no mereciéndolo, porque por gracia somos salvos, como diría el apóstol Pablo a los Efesios. Hoy quiero darte las gracias porque hay personas que han empezado a suscribirse. Tal vez tú eres uno de los que se han empezado a suscribir. Y si no, este es el momento para que te puedas suscribir. Activa la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que pongamos un nuevo episodio. También quiero decirte que puedes, si tienes alguna petición de oración, me puedes escribir a soy@osmarcetino.com. Así es de que estamos para servirte. Es muy importante si nos dejas tus comentarios también. Quiero pedirte un favor. Si nos estás escuchando en Spotify, quiero decirte que tomes 10 segunditos de tu tiempo. Sé que tu tiempo es valioso, pero nos ayudaría mucho si vas y nos das una valoración ahí para que podamos ir mejorando en lo que hacemos. Si estás en YouTube, quiero decirte que es muy importante tus comentarios. Lo que pasa es que el algoritmo de YouTube trabaja de esta forma. Entre más comentarios tiene un podcast, un video, ellos entienden que el contenido es relevante y por lo tanto lo van posicionando. Así es de que tus comentarios son muy importantes y también comparte con alguien este episodio. Hoy quiero iniciar diciéndote que me siento muy agradecido con el Señor, con todos los colaboradores que son parte también de este podcast. Yo solo estoy acá compartiendo, pero hay todo un equipo junto a mí haciendo esta labor maravillosa. Quiero decirte, mi nombre es Osmar Cetino, soy originario de Guatemala y radico en la Unión Americana, en el estado de Nebraska. Pastoreo la iglesia Familia de Dios, la cual dirigimos juntamente a mi esposa Eileen. Estamos bendecidos con unos hijos maravillosos que el Señor nos ha regalado. Y bueno, hay tanto que quisiera contarte, pero yo no estoy aquí para hablarte de mí, sino para hablarte de la bendita palabra de Dios. Pero me gustaría que nos podamos poner en contexto un poco para que sepas quién soy. Así es de que me gustaría saber quién eres, de dónde nos estás escuchando en este primer episodio. Me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Escríbelo. Allí sé que hay gente de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador que nos ha escrito. De Perú también hay gente que nos escribe, de México. Así es de que estamos muy agradecidos con el Señor. Palabras nos faltarían para agradecer toda la bondad del Señor. Gracias por suscribirte y vamos a tener un buen tiempo en la palabra del Señor el día de hoy. ¿Te parece? Hoy quiero hablarte del tema lo que sucede cuando no tienes fe. Y la razón por la que te quiero hablar de este tema es porque cuando el Señor Jesús habla de una parábola de un juez injusto, el Señor dice algo que a mí me llama la atención. Siempre me ha llamado la atención esta escritura. El Señor dice y abre signos de interrogación al final y dice, ¿hallará fe el Hijo de Dios en la tierra cuando vuelva? Entonces como que el Señor nos da a entender que en los últimos tiempos la fe va a escasear en el corazón de mucho pueblo. Y es normal, es entendible. La Biblia dice que en los últimos días la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Después de esta pandemia,
creo que hemos podido ver que se ha revelado mucho el ser de muchas personas en cuanto a ya no practicar más su fe. Pero yo quiero creerle al Señor, porque todos aquellos que en algún momento se han alejado volverán al redil en cualquier parte del mundo, porque donde quiera que tú estés, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia por la que el Señor vuelve en el rapto. Así es de que hoy quiero hablarte de este tema, lo que sucede cuando no tienes fe. Y algo bien interesante que quiero mencionar es que Romanos capítulo número 1 dice la palabra del Señor en el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una de las primeras cosas que nosotros podemos ver cuando hay fe en nuestro corazón es que a través de la fe es que se nos revela la gracia de Dios. A ninguno de nosotros nos fue revelada la gracia de Dios si no es a través de la fe. La fe que nos fue modelada de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros pastores, de nuestros líderes. Todos tenemos un modelo, una imagen de fe que nos fue modelada y que gracias a ese modelo llegamos a convertirnos en seguidores del Señor. Esto tiene que ver con la gente que tiene fe. Tal vez no eres primera generación de creyentes que no tiene antecedentes de fe en la familia y tú eres el primero o la primera. Quiero decirte que Dios usó a más de alguien, y tú estás consciente de eso, me imagino yo, de que alguien te modeló fe y por eso hoy estás creyéndole a Dios, sirviéndole y aceptando el regalo de la salvación a través de la persona de Jesús. Entonces, es importante el que alguien nos modeló fe a nosotros para creer. Pero el problema está que, al igual como pasa en los aspectos naturales de la vida, a medida vamos creciendo, nos vamos llenando de temores, vamos perdiendo la fe, los golpes de la vida. Cuando llegas a Cristo, empiezas a caminar en tu primer amor, pero luego te das cuenta de que sufres adversidad como sufre el resto del mundo, y es cuando muchos empiezan a abdicar de su fe. Entonces, el meollo de lo que quiero tratar hoy es qué es lo que pasa cuando no hay fe en nuestro corazón, cuando la fe nos ha abandonado, o no nos ha abandonado, la hemos abandonado, o cuando ya la hemos perdido. Pero lo primero que pasa cuando tenemos fe, quiero reiterar, es que a través de ella nos es revelada la gracia. Ninguno de nosotros podría decir hoy que somos salvos a través de la gracia de Cristo, si no es a través de la fe. Lo segundo que pasa con la fe es que es la manera segura de interactuar con Dios. La fe es la manera más segura de interactuar con Dios. Recordarás que la Biblia dice, según Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Bueno, esto es el concepto bíblico y creo que es el válido, pero hay algunos conceptos que me gustaría, un concepto especialmente que me gustaría dejar en tu corazón el día de hoy. ¿Qué es fe? Fe es ver las cosas como Dios las ve. Eso es fe, es ver las cosas como Dios las ve. Dios no ve las cosas como tú y yo las vemos. El cielo no entra en pavor, no entra en jaque. El cielo no se vio afectado por la pandemia como la tierra sí se vio. Es por eso que cuando oramos, nosotros oramos, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. El cielo no entra en recesión. En el cielo no hay inflación. En el cielo no hay efectos colaterales como los efectos colaterales que la pandemia ha dejado. Pero es la fe, ese mecanismo a través del cual los seres humanos nos relacionamos con Dios. Recuerda, como dijo el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1, verso 17, que lo leímos hace un momentito, que a través de la fe nos es revelada la justicia de Dios. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, para entender lo que es la fe, es importante ver qué no es la fe. Por ejemplo, si tú quieres saber qué es un buen esposo, primero tienes que ver qué no es un buen esposo. El entender qué no es un buen esposo te llevará a entender qué sí es un buen esposo, el antónimo, ¿no? de la cuestión. Es decir, hoy quiero hablarte de algunos aspectos. ¿Qué no es la fe? Número uno, la fe no es un deseo. Muchos creen que la fe es un deseo. Cabe mencionar que la fe o el deseo te puede llevar a tener fe,
pero la fe no es un deseo en sí. El deseo de ser sano te puede llevar a tener fe para obtener tu milagro. El deseo de que tus deudas ya no te ahoguen podría llevarte a tener fe, a creer por un milagro. El deseo de no caminar más esas grandes jornadas para tomar un autobús te pueden llevar a creerle a Dios para que te provea para tu auto. Es decir, aunque la fe no es un deseo, el deseo sí puede llevarnos a tener fe. La mujer del flujo de sangre estaba sufriendo mucho. El deseo de ser sana la llevó a tener fe para que nuestro Señor la viese y emanara de él el poder para sanarla. Entonces es muy importante entender que no es fe. La fe no es un deseo. Número 2, la fe no es fingir que algo sea verdad cuando no lo es. La fe no es autoconvencerte que algo está pasando cuando no está pasando. No es estar en un servicio de milagros y autosugestionarte de que estás recibiendo un milagro. No, tú no necesitas autosugestionarte. Nuestro Dios es poderoso para obrar un milagro en tu vida. Él es poderoso para sanar el cáncer en tu vida, cualquier enfermedad que puedas estar padeciendo. Él es más que poderoso para sanarte. Pero no se trata de negar la realidad. La fe no te lleva a negar la realidad. La fe lo que hace es que te lleva a creer y te lleva a otro nivel, a una atmósfera de gloria que le es revelada a aquellos que creen. Es decir, la gente natural, tú y yo somos gente natural, que caminamos en lo natural, pero nuestro Dios, Él obra en lo natural de manera sobrenatural. De manera sobrenatural, obra en lo natural. Tú y yo vivimos en lo natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes fe, haces que esas cosas se detonen. Y en el próximo episodio estaremos hablando de lo que sucede cuando tienes fe. Hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando no tienes fe. Pero antes que nada, queremos aclarar qué no es fe. Ya dijimos que fe no es un deseo, fe no es fingir que algo sea verdad cuando no lo es. Y número 3, fe no es regatearle a Dios, regatear con Dios. Yo no sé cómo se dirá en tu país de origen, pero en mi país regatear es ese ir y venir, ese aspecto de negociar. Mucha gente regatea a Dios. Es decir, Dios, si tú me das esto, yo haré esto. Mucha gente puede decirle a Dios, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te prometo que te voy a servir. Bueno, yo te diría mejor cambia la oración. Mejor dile, Señor, aunque el milagro no se dé, yo te voy a servir. Como diría Habacuc, aunque no haya el producto del olivo y esté escaseando en los viñedos y en los corrales no haya ganado, aún así, Señor, yo te voy a servir. Eso no es regatear, eso es entregarse, eso es servir sin condición. Entonces, la gente comete el error de regatear mucho con Dios. Es como, Señor, te doy $20 para que tú me des 100. No, nunca manejes de esa manera esos principios porque los vas a manejar de manera equívoca y no vas a ver una cosecha. Porque Dios trabaja con corazones que se doblegan a su presencia, que se doblegan, y no porque Él sea un Dios tirano, soberano, que le gusta tener a la gente a sus pies, no, sino que Dios es un Dios compasivo, es un Padre amoroso. Él no te quiere forzar a que lo ames, Él no te quiere forzar a que le creas. Te quiero compartir algo que me bendice mucho. Hebreos capítulo 11, verso 1, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, cuando yo tengo fe, yo puedo ver en el Espíritu lo que en manera natural yo no puedo ver. Es por eso que alguien que no se congrega, por favor, no quiero que alguien que no conoce a Jesús y que está escuchando el podcast, no quiero que se vaya a sentir rechazado o que yo estoy siendo o estoy poniéndole labels a alguien. De ninguna manera, no estoy etiquetando, simplemente estoy marcando un hecho, una realidad que podemos ver de manera constante. Alguien que no es de fe, que no adora al Señor con frecuencia, no te va a entender la visión que tú tengas en el corazón, los aspectos de fe que hay en ti. ¿Por qué? Porque esta persona lo ve de una manera humana, natural.
Pero cuando tú eres una persona de fe, no ves las cosas únicamente de manera natural, aunque sí lo vemos porque somos humanos, sino que la fe es ese sexto sentido, si lo podemos decir de esa manera, que opera en nosotros, lo que le podemos llamar la revelación de Dios, cuando el Señor nos habla y nos muestra cosas. Entonces, quiero hablarte un poquito el día de hoy de las cosas que debes saber sobre la fe. Y lo primero es que la realidad de la fe entra en acción cuando entiendes que todo lo que tú ves es temporal. Nunca vas a poder vivir una vida de fe si no entiendes que todo lo que está a tu alrededor es temporal, tu empleo es temporal, tu auto es temporal, ese sillón en el que te encanta sentarte a ver tu partido de fútbol favorito es temporal, se va a dañar. La cama donde duermes es temporal, la casa donde vives es temporal, el apartamento donde estás es temporal, tu trabajo es temporal. Las relaciones a veces también son temporales. Hay relaciones que solamente duran mientras estás en un trabajo, pero saliendo de la empresa, esa relación nunca más se vuelve a dar, esa relación laboral. Es decir, cuando entiendes que todo lo que ves es temporal, es cuando entra en acción la fe en nuestro corazón. Y te quiero hablar de algunas cosas muy maravillosas. Hay una historia en el libro de Génesis que quiero que me acompañes a leer. Dice Génesis 21:19. En ese momento Dios le abrió los ojos a Agar y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. El contexto acá es, y lo conocemos, Agar ya ha sido rechazada, despedida de la casa de su señor Abraham. Entonces, el hijo de la promesa que Abraham esperaba no llegaba. Entonces, conoce la historia, él toma a esta criada. Sara se encela y le dice que la corra. Él corre a esta mujer con su hijo. Cuando ella va huyendo en el desierto, ella sabe que va a morir, se queda sin provisiones, pero no quiere ver la agonía de su hijo. Entonces deja a su hijo por allá, lo deja ya abandonado, mientras ella sufre de lejos, pudiéndolo observar obviamente a cierta distancia. Ella espera que el muchacho muera. Pero de repente los ojos le son abiertos. Y los ejemplos que te voy a mostrar ahora son ejemplos de la misericordia de Dios en acción, para que puedas entender que aún las personas que no han tenido fe han recibido un milagro. Porque en Agar yo no encuentro fe para recibir el milagro, sino la acción de Dios es misericordia para con ella, porque ella no tenía fe para recibir el milagro, pero lo recibió. Tanto así que cuando ella recibe ese toque, digámoslo de esa manera, sus ojos le fueron abiertos y pudo ver lo que no podía ver. En otras palabras, tal vez hay cosas que tú no estás viendo, que necesitas pedirle a Dios que te ayude a verlas. Tal vez hay cosas que no estás observando, que Dios necesita intervenir en ti para que las puedas llegar a ver. Es decir, tienes que ser honesto y franco con el Señor y decirle, Señor, siento que no estoy teniendo fe. Agar no estaba viendo y Dios quería hacerla ver que el milagro estaba frente a ella. Déjame darte otro ejemplo, y es la historia de Giezi, el siervo del profeta Eliseo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso número 17. La Biblia dice, entonces Eliseo oró, oh Señor, háblele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de ellos. En otras palabras, Giezi solo estaba viendo lo que en el mundo natural se podía ver, pero no estaba observando lo que en el mundo espiritual sí estaba existiendo, pero que solo el profeta podía verlo. Tal vez tú estás viendo lo que Giezi sí veía. Giezi veía el problema, Giezi veía que estaban rodeados, Giezi veía que los iban a matar, pero Giezi no estaba viendo lo que el profeta estaba viendo. Lo que Dios quiere es que veas lo que no estás viendo. Entonces, al igual que Giezi, sus ojos le fueron abiertos. Tal vez hoy tienes que orar, y vamos a orar al final y decirle al Señor, Señor, ayúdame a ver de una manera diferente, ayúdame a tener una perspectiva diferente de la que he tenido. Estoy viendo, al igual que Giezi, lo natural. Tal vez estás viendo la carta de divorcio que te pidió tu esposa, tu esposo, y la tienes en la mesa. Quizás estás viendo la escasez de trabajo. Tal vez estás viendo la deuda. Tal vez estás viendo las cosas que no
Tienes que ver. Y el Señor lo que quiere es que dejes de ver lo natural y que empieces a ver lo sobrenatural que Él quiere hacer en ti. Entonces, por favor, deja de ver lo que está alrededor y pídele al Señor lo que pasó con Giesi. Cuando Giesi recibe, después de que oran por él recibe ese toque divino, él empieza a ver en la colina. Ahora ya no solamente estaba viendo la amenaza, hoy estaba viendo que en la colina habían carros de fuego, habían ángeles que iban a pelear por ellos. Por lo tanto, aunque estaban rodeados, el Señor también tenía sus ángeles para poder pelear a favor de ellos. Escucha esto, el enemigo tal vez te tiene acorralado, pero hoy oro al Señor y le pido a Él que te dé un toque especial de su gracia y de su unción para que puedas ver las opciones que tienes delante de ti que no has estado viendo por toda la situación que ha apagado y está ahogando tu fe. Te quiero dar una última historia que muestra cómo la misericordia de Dios puede accionarse en la vida de aquellos que no están teniendo fe. Acompáñame a Lucas capítulo 24, verso 30 al 31. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Aquí está, esto es muy poderoso. Lo que pasa acá es que Jesús ha muerto, llegó el día de la resurrección, pero los apóstoles están allá reunidos en Jerusalén. Pero dos hombres que también eran seguidores del Señor van caminando de Jerusalén a Emaús. Y un hombre extraño se les adhiere a la conversación y a la caminata y empieza a preguntarles qué es lo que está pasando. Y ellos le dicen, bueno, ¿acaso tú eres un extranjero acá? ¿No sabes lo que está sucediendo? Lo cierto es que era Jesús quien se adhiere a ellos y ellos no lo reconocieron. Lo interesante de esta escritura es que cuando tú lees del verso 32 en adelante del capítulo 24 que acabamos de leer, de acá de San Lucas, es que ellos se dan cuenta que es Jesús cuando, te explico, ellos llegan a su casa y la cultura judía en ese momento era bastante hospitalaria y le dicen, no, hombre, vas lejos, no te vayas. Jesús hace como que va bien lejos, ¿no? Y ellos le dicen, no te vayas, Señor, quédate con nosotros. Y cuando él se queda a cenar con ellos, ellos lo reconocen por la manera en que parte el pan y la manera en que dio gracias. Ahí reconocen que era el Señor. ¿Qué es lo que sucede acá? Una vez ellos reconocen que era el Señor, Él desaparece de su vista. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo veo a estos hombres que olvidaron, escucha esto, olvidaron la promesa. El Señor les dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Eran seguidores de Jesús, pero habían olvidado la promesa. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el temor llega a nosotros, cuando el miedo nos visita, cuando la problemática, más allá de hacerse presente, se agiganta frente a nuestros ojos, lo que pasa es que se nos olvida la promesa de Dios. Entonces a ellos se les olvidó que el Señor había prometido que resucitaría. De hecho, cuando ellos se dan cuenta que el Señor desaparece, ellos salen corriendo para Jerusalén y allá van y encuentran a los apóstoles reunidos y les empiezan a testificar. Pero lo que trato de darte a entender es que perdieron la oportunidad de ser los primeros en experimentar la resurrección de Jesús después de las mujeres que fueron en la mañana al sepulcro. Es decir, hay oportunidades que Dios pone delante de nosotros, pero nuestra falta de fe no nos hace darnos cuenta de la oportunidad que estamos teniendo delante de nosotros. ¿No será que hay oportunidades y puertas que no se te han abierto porque hay ausencia de fe en tu corazón y no has visto las oportunidades? Es como el típico hombre que tiene una gran mujer, fiel, trabajadora, administradora, que sabe cuidar sus bienes, sabe cuidar ese gasto que él semanalmente le da para aquellas que son amas de casa y trabajan en casa, porque las mujeres trabajan, no es que no trabajen, trabajan en casa. Un aplauso para ustedes, mujeres, que son amas de casa y cuidan del hogar. También un aplauso para aquellas que salen a ganar el pan de cada día. Pero mi punto es que en este caso me llama la atención a mí, amados, que el Señor quiso revelarse de alguna manera a aquellos hombres después de habérseles revelado a las mujeres que fueron en la mañana al sepulcro. Pero ellos se perdieron la oportunidad. ¿Sabes por qué se la perdieron? Se la perdieron porque simplemente, y a mí me llama la atención esto,
se olvidaron de la promesa, no supieron reconocer al Señor. Entonces, como te decía, es como aquel hombre que tiene una buena mujer, pero no la sabe reconocer, no la sabe honrar. Y cuando ya la ha perdido, empieza a contar a sus amigos en medio de su borrachera que tenía una buena mujer. Cuando la tuvo, no la valoró, no la cuidó, no la honró. Así de que si tú eres esposo, honra a tu esposa. Dile a tus amigos, dile a tu familia, dile a tu mamá, a tus cuñados que tienes una mujer extraordinaria en tu casa. No la honres ya cuando ella esté con la maleta en la puerta. Así de que nada más te quiero dejar entre paréntesis eso allí. Ahora, lo que sucede cuando no tienes fe. Rápido, quiero avanzar un poquito de lo que pasa, de lo que sucede cuando nosotros no tenemos fe. Y aquí quiero hablar de los espías que Moisés usa y envía, príncipes de Israel, a reconocer la tierra de Canaán. Aquí encontramos algunas características de lo que sucede cuando nosotros no tenemos fe. Y todo esto que te voy a hablar está en Números 13 y 14. Lo primero que pasa cuando no tenemos fe es que exageramos nuestras dificultades. Los espías exageraron al verse como saltamontes al lado de los habitantes de aquella tierra. Ellos regresaron alarmados. Ahora, quiero ir acá. Si usted quiere, reitero, avanzar en la vida, progresar en lo que usted quiere hacer, aléjese del reporte negativo de los demás. Entonces, lo primero que pasa es que exageramos nuestras dificultades. Vamos a lo número 2, lo que pasa cuando no tienes fe. Subestimamos nuestras propias habilidades. Ahí vemos en Números 13:33. Dicen ellos, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así le parecíamos a ellos, a nuestro parecer. Ahora, ¿cómo sabían ellos que los habitantes de la tierra los veían como chapulines o como saltamontes si ellos nunca dialogaron con ellos? Es decir, empezamos a subestimar nuestras propias habilidades. Y una de las cosas que puede llevar a alguien a subestimar sus propias habilidades son esos temores que hay dentro del corazón. Así es de que palabras hirientes que te colocaron en el corazón en tu hogar cuando eras un niño, cuando eras una niña, te decían apodos por tu baja estatura o por tu alta estatura, por tu complexión física, porque eras delgado, porque eras un poquito más robusto. Lo cierto es que todas esas palabras que te van poniendo en la mente cuando eres niño te precondicionan. Y en este caso, ellos cuando vienen a dar el reporte, no solamente ellos están permitiendo y están exagerando sus dificultades, sino que ahora están subestimando sus propias habilidades. Muchos empiezan a decir, yo no me puedo casar con ella porque ella no es de mi misma cuestión social, somos diferentes, vivimos en vecindarios totalmente diferentes. Yo soy pobre, ella tiene. No, tienes que entender el valor que hay en ti como persona. ¿A dónde quiero llegar con esto el día de hoy? Nosotros, cuando no tenemos fe, empezamos a subestimar nuestras propias habilidades. Número 3, cuando nosotros no tenemos fe, nos desanimamos. Números 14:1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró toda aquella noche. Estaban desanimados. Entonces empezamos a subestimarnos, exageramos las cosas, es que ahora sí, no, de esta no vamos a salir. No digas no voy a salir. Di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo cuarto que pasa cuando no hay fe en nuestro corazón es que comenzamos a quejarnos. Números 14:2 habla de eso. Mira la manera de hablar de alguien que está desanimado, de alguien que tiene baja autoestima, de alguien que tiene ese sentimiento de persecución, que todos lo odian, que nadie lo quiere. Lo primero que la gente empieza a hacer es que empieza a quejarse. Deja de quejarte. Quejarte no va a ayudar en nada para salir de la situación de donde estás. Quejarte va a empeorar las cosas. Empieza a creerle a Dios. Habla palabra de vida. Habla palabra de bendición. Porque eso va a hacer que tu entorno cambie. Tu actitud va a cambiar. Tu perspectiva de enfrentar la vida va a cambiar. Entonces, lo cuarto que pasa es que comenzamos a quejarnos. Y lo quinto, nos rendimos y nos damos por vencido. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros no tenemos fe, nos rendimos y decimos, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego. Lo que yo encuentro en este pueblo es que su falta de fe estaba albergando el miedo en el corazón. Y cuando en ti no hay fe, lo que hay es miedo.
Y cuando ese miedo se apodera de tu corazón, simplemente lo que va a pasar es que no vas a ver las cosas de la manera en que Dios quiere que las veas. Cuando vemos a este pueblo de Israel acá, ellos están quejándose, están desalentados, están subestimando sus propias habilidades, están exagerando lo que les está pasando. Y eso puede llegar a pasarte en la vida. Sabes que tu matrimonio no está bien, pero ya te acostumbraste. Sabes que algo está mal con los hijos, pero simplemente evitas el tema porque no quieres llegar a un tiempo de confrontación. Pero hay cosas con confrontación sana que se deben trabajar para llegar a una buena resolución. Entonces, no tengas miedo, aleja el miedo de tu corazón y recuerda, ¿qué es lo que pasa cuando no hay fe? Exageramos nuestras dificultades, subestimamos nuestras propias habilidades, nos desanimamos, comenzamos a quejarnos y por último nos damos por vencido. Te quiero preguntar esto para terminar. ¿Habrá algo en lo que te has dado por vencido en los últimos días? ¿O estás tentado a dejar el ministerio? ¿Estás tentado a renunciar a tu negocio? ¿Estás tentado a renunciar a tu familia, a tu esposa? Ya te diste por vencido. Yo quiero decirte que la vida se complica cuando no hay fe en nuestro corazón. En el próximo episodio voy a hablarte de lo que sucede cuando hay fe. Yo quiero orar por ti el día de hoy. Permíteme orar por ti para que la fe de Dios sea plantada en tu corazón y que tú puedas creer hoy que el Señor va a sacarte. No seas como Giesi, que solamente estaba viendo lo que sus ojos naturales veían. Hoy Dios quiere que ya no estés viendo únicamente lo natural. Levanta tu mirada al cielo y entiende que tienes un Dios sobrenatural que desea obrar en tu vida y hacer milagros a tu favor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por cada uno de los que están escuchando este podcast. Los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, si alguno está pasando dificultad, te pido que lo ayudes. Si alguno está quebrantado de salud, Señor, trae sanidad a su cuerpo. Padre, aquellas personas que desean emprender, Señor, que han estado pensando en plantar un negocio, pero se han detenido por el miedo. Personas que tal vez se han detenido, Señor, porque alguien les dijo que no van a poder. Personas que se han detenido porque alguien les dijo eres un bueno para nada. Señor, te pido que quites todas esas palabras negativas de su corazón y de su mente y que palabra de afirmación y de fe desciendan sobre ellos hoy. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y todo honor y toda honra en este momento y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Espero poder contar con tu atención. El próximo lunes a la misma hora estará el episodio número 2 de este podcast. Gracias por haberte suscrito. Invita amigos para que se suscriban. Comparte este podcast con alguien que lo necesite. Eso es lo que pasa cuando no hay fe. El corazón se llena de miedo. Pero tú hoy, a partir de hoy, vas a caminar en fe en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor. Nos vemos el próximo lunes. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Hasta pronto.